Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de algo que igual no suena, pero que tiene mucha importancia a la hora de hacer la compra. Vamos a hablar de frutas climatéricas y no climatéricas. Hola, estaréis pensando, ya ha venido hasta aquí con palabras raras que a mí ni me suenan ni me interesan. Bueno, os he dicho que creo que es algo interesante, muy interesante de conocer, aunque después nos olvidemos de esas palabrejas que a veces, de verdad, que aquellos que pusieron los nombres a algunas cosas, pues tampoco estaban pensando en las palabras más fáciles, aunque siempre tiene su explicación. Evidentemente, esto de las frutas climatéricas y no climatéricas nos afecta o nos debería afectar a la hora de hacer la compra de las frutas y verduras. Bueno, algunas verduras, aquellas que realmente son frutos de las plantas de las que las obtenemos. Por ejemplo, los tomates o los pimientos serían dos frutas de la planta consideradas hortalizas. A veces esa separación se hace simplemente por el sabor o por la utilidad que le damos. No nos vamos a comer un pimiento de postre como si fuese una manzana. Bueno, pues es una hortaliza, pero botánicamente sería un fruto. Por lo tanto, también entraría en esta clasificación de frutas climatéricas y no climatéricas. Pero venga, vamos al grano, que me estoy enrollando y nos digo realmente lo que es y cómo nos afecta a la compra. Bueno, las frutas climatéricas, creo que es más fácil recordarlo en este orden, son aquellas que son capaces de seguir madurando después de haberlas recogido, después de haberlas separado de la planta. Y esto seguro que ya os empieza a sonar un poquito más. Si yo compro una manzana verde, la manzana sigue madurando en mi frutero. Si yo compro un melón verde, el melón sigue madurando en mi casa. Y esto ocurre con muchas frutas de las de consumo más habitual, pues manzanas, peras, melón, sandía, melocotones, es decir, cantidad de frutas que son consideradas climatéricas, para que os quede en la cabeza, maduran después de ser recogidas. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Una de las principales ventajas es que me duran tiempo en casa. Para el recolector tiene una ventaja enorme, y es que puede recoger esas frutas antes de su punto óptimo de maduración, con lo cual dispone de un plazo mucho más largo para su manipulación, transporte, venta, etcétera, etcétera, todo aquello que necesita hasta que llega a nuestra casa. De hecho, incluso se podrían conservar o acelerar la maduración de estas frutas por procesos artificiales, es decir, industriales. ¿Por qué se caracterizan estas frutas? Ya voy con otra palabreja. Es que desprenden etileno, unos vapores, cuando se van madurando. Y eso es un indicativo, o podríamos decir que es algo que caracteriza a las frutas climatéricas. Si yo tengo una fruta climatérica madura en mi casa y quiero madurar otra que está verde, las pongo juntas, por ejemplo en una bolsa de papel, o las envuelvo con papel de horno, de ese que solemos tener en la cocina para que no se nos peguen los alimentos. Bueno, pues de esa manera el etileno que suelta esa fruta que ya está madura, a mayor maduración, mayor etileno, ayuda a madurar a la fruta que está verde, de manera que puedo acelerar artificialmente en casa también la maduración, que a veces no me interesa, y a veces no debo mezclar esas frutas en el frutero porque algunas se estropean más rápido que otras.
Por ejemplo, los plátanos siguen madurando, son climatéricos. Yo los compro verdes, en una semanita como mucho, pues los tengo ya maduros y los puedo ir comiendo. Bueno, depende de lo que me interese conseguir con ese consumo de plátanos, igual me interesa comerlos un poquito más verdes o un poco más maduros. Si yo guardo los plátanos al lado de las manzanas tardan muchísimo en madurarse. Es decir, si yo compro, imaginaros, una manzana golden, que suele ser verdosilla, por fuera hasta que se pone amarilla y blandenguita, pueden pasar igual meses. Sin embargo, si yo mezclo las manzanas con los plátanos, en lugar de madurarse esos plátanos en una semana, pues igual lo hacen en 3 días. Y de repente, en mi casa es que cuando la piel del plátano está negra ya no se los come nadie, aunque por dentro no estén tan maduros. Pues igual es un problema mezclar esas frutas al conservarlas, al guardarlas en casa, y deberíamos mantenerlas separadas. Y eso es algo a tener en cuenta, no solo cuando compramos, que evidentemente, aunque veamos los plátanos verdes en el supermercado, sabemos que se nos van a madurar en casa, en más o menos tiempo. ¿Os puede convenir o no? No, es que los necesito para mañana. Pues no los voy a comprar verdes, porque entonces no me los voy a comer, ni siquiera mezclándolos con las manzanas, que no me va a dar tiempo que se maduren tan rápido. Bueno, en contraposición a estas frutas climatéricas, y antes de que se me olvide, he dicho que tenía ventajas e inconvenientes. El principal inconveniente de la recolección antes de tiempo es que no conseguimos todos los nutrientes que conseguiríamos con la maduración en el árbol o en la planta, gracias a la radiación del sol y a la alimentación de la planta. Es decir, es como si ese proceso de maduración en casa fuese un poco incompleto, nutricionalmente hablando. Es mejor, nutricionalmente hablando, la fruta recogida en su momento óptimo. Ahora sí, vamos a las frutas no climatéricas. Son aquellas que no maduran en mi casa, que se estropean rápidamente. Algunas, otras duran más tiempo, pero no se altera su punto de maduración. Aquí tendríamos entre las que duran mucho, por ejemplo, las naranjas y los limones, que se deben recoger maduros porque no siguen madurando una vez que están recogidos. Por eso se hacen pruebas a veces en las frutas para ver si han alcanzado su punto óptimo de maduración. Bueno, pues se miden con unos aparatos que miden los azúcares de las frutas. Frutas no climatéricas que se estropean rápido, las fresas, las cerezas, por ejemplo, por poner así algunos ejemplos, las uvas, por ejemplo, tampoco siguen madurando, aunque ahí ya pues la duración podríamos decir que es intermedia. Y estas frutas sí se estropean todavía más rápido si las juntamos con frutas climatéricas, porque aceleran ese proceso de estropearse. Por lo tanto, frutas climatéricas siguen madurando una vez recogidas, frutas no climatéricas no siguen madurando, lo único que hacen es estropearse en un periodo de tiempo más o menos largo. Por eso hay frutas que son más delicadas que otras. Y ahora vamos con las hortalizas, que os he dicho que esta clasificación no afecta exclusivamente a las frutas o a lo que nosotros entendemos como fruta. Como hortalizas climatéricas, es decir, que siguen madurando después de recogerse, tendríamos el tomate y el aguacate, por ejemplo. Estos dos siguen madurando. Si queréis acelerar la maduración del aguacate, os recomiendo que la pongáis al lado de unos plátanos o de una manzana, que son dos de las frutas que nos liberan mayor cantidad de etileno, que es esa sustancia que acelera la maduración. Hortalizas no climatéricas, es decir, que no siguen madurando después de recogidas, por ejemplo, tendríamos el pimiento, el pepino o la berenjena. Por ejemplo, tres de esas frutas hortalizas que no maduran y que simplemente se me estropean según va pasando el tiempo que las tengo en casa.
Si junto esas hortalizas con frutas o con hortalizas climatéricas, se me estropean más rápido, por lo tanto tengo que tenerlas separadas. ¿Qué ocurre con la refrigeración? Pues que me ayuda a conservar las frutas no climatéricas porque evita los procesos de estropearse esa fruta, pero no me ayuda a mejorar la calidad de las frutas climatéricas, sino que al contrario, podría incluso perder ciertas cualidades organolépticas. Y esto ocurre, por ejemplo, con los tomates o los plátanos, que no se deberían conservar en frío. Al igual que si compro manzanas verdes, si las dejo fuera seguirán madurando, si las guardo en frío no seguirán madurando, se mantendrán más o menos estables tal cual las he comprado. Evidentemente alargamos la vida útil, pero a veces igual necesitamos que se modifique un poco ese sabor de las manzanas porque es excesivamente ácido. Pues las dejamos fuera y siguen madurando. Así que aunque tengamos esas palabras raras, ya veis cómo sí es verdad que nos afecta saber qué frutas o hortalizas siguen madurando en casa y cuáles no, porque si en algún caso nos dan así como mala pinta, decir esto está un poco verde, pues puede ser que no nos interese comprarlas porque no van a seguir mejorando en nuestra casa. Así que espero que esto os ayude a la hora de hacer la compra, sobre todo para que no nos estropee la comida y que podamos evitar el desperdicio alimentario. Si yo quiero comprar fresas, ya sé que me las tengo que comer hoy o mañana. Si yo compro manzanas, las puedo tener en la nevera durante meses. Así que eso influye realmente a la hora de evitar el desperdicio. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Espero, por supuesto, seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.